Hoy voy a hablar sobre la adolescencia y sobre todo sobre el desarrollo cognitivo, eh, que es realmente el pensamiento. Tiene que ver con el pensamiento y cómo ya empieza el cerebro a, a funcionar de otra manera. Durante la adolescencia yo creo que muchos papás se dan cuenta que sus hijos ya no piensan igual como antes, y es porque ya se está desarrollando la razón, la lógica y la capacidad de pensar de forma abstracta, y la posibilidad y la capacidad de poder hacer hipótesis. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hago esto, pudiera suceder esto? Eh, También significa que pueden pensar acerca de cosas que antes eran como demasiado abstractos para ellos. Por ejemplo, creencias, la fe, la espiritualidad o conceptos políticos. Pueden pensar en el pensar. em, o sea, pueden pensar en cómo se sienten, pueden pensar en cómo se perciben o cómo los perciben los demás. Y eso antes pues no estaba ahí en la conciencia de la misma manera. Ahora, ¿cómo esto les afecta? Pues por un lado, los adolescentes en general se vuelven muchísimo más conscientes de sí mismos que antes. Y además piensan que los demás estamos igual de enfocados en ellos que ellos mismos. Y eso hace que muchas veces se sienten muy observados por los demás. Eh, Además de esto, piensan muchas veces que lo que ellos viven, nadie más lo ha vivido, o lo que sienten, nadie más lo ha sentido. Lo que muchas veces lleva a expresiones como, es que tú nunca me vas a comprender, es así como de cierto dramatismo o rechazo de los adultos, porque piensan que nosotros no podemos identificarnos con ellos o sentir lo que ellos sienten. Además de esto, pues durante la adolescencia, pues el cerebro se desarrolla de tal modo a que nos empuja a tomar riesgos. Y eso realmente es para que nosotros podamos lograrnos salir de la casa de nuestros papás, ¿no? Que es un riesgo mayor, obviamente. Si nunca has estado a cargo de ti mismo de esa manera, es un riesgo muy grande. Y el cerebro está como desarrollándose a que tomemos muchísimos más riesgos en la adolescencia. Lo que pasa, además de eso, que está bien, o sea, eso es una función totalmente sana y normal, pero lo que pasa además es que piensan que eso me puede pasar a mí, es un mito, eso no existe, no es real. Y entonces les lleva a minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, por un lado los necesita, y por el otro lado no se imaginan que les puede pasar algo feo, como por ejemplo tomar mucho alcohol y manejar y tener un accidente, o tener relaciones sexuales y embarazarse. O sea, no se lo imaginan. Además de esto, como pueden pensar de manera muy abstracta, se vuelven muchas veces muy aferrados a la justicia, se orientan hacia una causa, y detectan así de rápido las incongruencias de los demás adultos entre lo que decimos y lo que hacemos. Ven todo muy en blanco y negro. Y claro, para los adultos, yo creo que es esta parte que hace que los papás en general y también muchos maestros no quieren trabajar con adolescentes, o les cuesta muchísimo, porque los adolescentes perciben inmediatamente estas incongruencias y ¡jam! Van directo, ¿no? No es un problema si tú como adulto eres auténtico y puedes admitir tus incongruencias y decir que sí es cierto. O sea, digo que, o sea, yo no quiero matar un animal, pero si como carne, eso es incongruente, ¿no? Por ejemplo, si uno lo puede admitir y también como ver sus propias fallas. Eso sí funciona con los adolescentes, ¿no? Pero estar ahí como fingiendo ser perfecto y luego no serlo, o decirles que tú no puedes tomar alcohol, ay, ¿tú por qué tomas? ¿No? Ese tipo de cosas no aguantan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los adultos que convivimos con adolescentes? Pues por un lado, cuando ellos descartan nuestras propias experiencias, no tomarlo personal.
está bien, no pasa nada. Su necesidad de sentir y sentir fuerte es muy grande, y pensar acerca de lo que sienten también es una necesidad, lo tienen que hacer. Si nuestras experiencias no son relevantes para ellos, no es personal. Lo que tenemos que hacer es escucharlos sin juzgar, sin criticar, e intentar empatizar, ¿no? Como de, entiendo que eso puede ser pesado, sí, me imagino, ¿no? Como más por ese estilo. También como están desarrollando su lógica y la razón y el intelecto, puramente dicho, yo siento que es muy importante escuchar sus ideas y opiniones, ¿no? ¿Qué es lo que piensan, ¿no? ¿Qué es lo que sienten? Ellos reflexionan muchísimo de por sí, y si nosotros como adultos nos mostramos curiosos y con interés hacia sus pensamientos y lo que opinan, como un intercambio mutuo, no para decirles que están equivocados, entonces sí funciona. También, como pueden reflexionar en hipótesis, es súper importante que tomen parte activa en cuanto a poner los acuerdos en la casa. Ya no podemos nosotros como adultos decir, va a ser así, así, porque es mi casa y porque yo así lo decido. No, para que funcione realmente, y eso es lo que yo creo que quieren los papás, ¿no? Que funcione, hay que involucrar a los adolescentes, explicarles nuestros miedos. A mí me da miedo cuando tú sales demasiado tarde a que te vaya a pasar esto y esto. Confío en ti, pero no puedo controlar a los demás. Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo aquí para que llegues a una hora que a mí me genera tranquilidad? ¿Cómo te puedo motivar? O sea, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo entre los dos? Y si hay consecuencias, pues también dejar que el adolescente ponga esas consecuencias. Y yo digo también para nosotros, para que sea equitativo, porque van a escucharnos muchísimo más si nosotros nos mostramos más vulnerables y más como en su mismo nivel, ¿no? Como seres humanos. Y no hacer esto lo que hacen muchos adultos, ¿no? Lo ven a los adolescentes como, no sé, con desprecio. Ay, son pubertos, ¿no? A mí no me gusta, son seres humanos en desarrollo para volverse adultos, y hay que apoyar. Y eso se hace entre seres humanos, ¿no? Y eso es en el mismo nivel. ¿Qué más? Claro, proveerles de oportunidades donde pueden vivir riesgos controlados. Porque lo que pasa en el cerebro suyo sí está empujándolos a tomar más riesgos. No va a funcionar si nosotros nada más intentamos controlar los riesgos, sino más bien apoyarlos a que puedan tomar riesgos, pero riesgos controlados. Y eso significa ir a escalar o, qué sé yo, bucear o... no sé, o sea, como poniéndose en situaciones físicas difíciles y retadores. Eso es muy importante. Si nosotros podemos proveerles de esas oportunidades más controladas, eso ayudaría muchísimo. Y obviamente el punto de siempre, si no lo has hecho antes, ya es hora de construir una relación auténtica con tu hijo o hija. Intentar entenderlo, compartir tus vulnerabilidades, estar en esto de un ser humano a otro ser humano, sinceros, vulnerables, con todas estas fallas que tenemos. Eso es lo que sí va a funcionar. Si no puedes aceptar esa parte tuya, pues no va a funcionar muy bien con tu adolescente. Entonces ahí es una elección tuya.